Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, el último programa de este 2022 y vamos a seguir con la dinámica de la semana pasada. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestra audiencia? Que estamos terminando un año en el que nos hemos acompañado, un año que nos ha dado una alegría tremenda, ¿no? Que nos ha regalado esta Copa del Mundo, que no podemos salir de clima todavía. No, creo que va a ser del 2023, diciembre de 2023, y vamos a seguir hablando de que somos los campeones. Tenemos 4 años. Sí, tenemos 4 años más exactamente para jactarnos de este título. Pero aquí, en Enlace Internacional, tenemos el último programa del año. Como les decía, seguimos con esta dinámica de hacer un especial para repasar los principales temas del año, que fue lo que fue marcando, digamos, justamente todo, digamos, en cuestión geopolítica. Y como nosotros nunca nos cansamos de él, lo hemos vuelto a invitar, ¿no? Tal cual. A la hora de analizar los aspectos económicos, pensamos en Mario Guerrero, politólogo, que nos ha acompañado en muchos de los programas de este año, justamente para tratar de sacar un análisis, pero desde una perspectiva política y social. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo estás vos? Hola, Augusto, Luz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y los acompaño en el sentimiento. Yo todavía no caigo. Bueno. Yo creo que va a ser una constante del 2023 por lo menos. Exacto. Mario, en relación a la introducción que planteábamos, cuando hablábamos de los fenómenos económicos que se han dado en este año, entendíamos la necesidad de no tener una lógica dura o estructural, justamente para ver cómo impacta. Nos referimos por ahí, justamente cuando uno analiza el rol que ha tenido el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, y para irnos metiendo queríamos saber cuál es tu perspectiva, sobre todo porque tuvo una designación política con Mauricio Clever Carón, tuvo una salida política y polémica, y también una nueva llegada de una nueva autoridad y también un run en la Argentina. ¿Qué es lo que te dejó a vos este año en relación a este espacio de financiación que es fundamental para la región? A ver, yo creo que la primera conclusión que podemos sacar es una transición política conflictiva, porque hay liderazgos que no se terminan de asumir. Ha quedado claro de que los principales actores que se sentaron en la mesa y buscaron definir quién iba a ser el próximo o la próxima presidenta del BID fueron Argentina, Brasil y México, siendo que Estados Unidos se puso en una posición, o por lo menos diciendo de que iba a dar su apoyo al que fuera el candidato de consenso, ¿no? Entonces, como que el mayor accionista no tuvo participación directa, pero sí guiñando un poco el ojo para dónde podía llegar a ir la cosa. En este contexto, esta idea de un Bolsonaro de salida, pero que termina imponiendo su candidato, un Alberto Fernández que al mismo tiempo que mira para adentro de la Argentina, quiere tener un poco de participación en las dinámicas regionales, pero no se termina constituyendo en un representante o en el peso gravitacional del progresismo regional, y un AMLO que sorprende, ¿no? Porque no termina de definirse si es que se quiere involucrar de lleno y ser él la cabeza del progresismo regional en América Latina, o es que por momentos se disocia y le interesa un poco más las cuestiones de México, de su país, ¿no? Y en esta tensión, nuevos liderazgos que si bien no inciden, pero que están queriendo pista, como es la figura de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, en estas tensiones se dieron las negociaciones, las promesas que nunca llegaron, el pedido de apoyo por parte de Alberto Fernández a Lula, un Lula que no se quiere involucrar de lleno en los procesos tanto locales como de la región, y un AMLO que prometió una cosa y no lo terminó haciendo. Entonces la candidatura de Goldman fue la que se terminó consolidando, en la que más consenso tuvo, y Argentina negoció, y yo creo que terminó muy bien posicionado nuestro país de cara a lo que se acordó, porque logró una vicepresidencia, sí, y un par de otros cargos, y el gran perdedor fue AMLO, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Bien, Todesca Bocco, que era la candidata argentina, va a asumir ahora esta vicepresidencia. Pero ¿qué se puede llegar a esperar de Ilan Goldfein, este nuevo presidente del BID, en diferencia también de lo que fue bastante polémica la dirección por parte de Mauricio Clever Carón? Yo creo que vamos a tener una presidencia que vuelve después de la de Clever Carón, la primera presidencia de Estados Unidos al frente del BID, muy a la Trump, si podemos afirmarla. Yo creo que vamos a tener un viraje nuevamente hacia la región,
en donde un organismo que va a buscar repotenciar los niveles de inversión que ya históricamente ha venido haciendo y se ha caracterizado históricamente el organismo, en un contexto internacional que parece ser que de cara a lo que se viene, los niveles de inversión en los mismos términos que lo ha hecho históricamente el BID. Se ha buscado consolidar desde hace bastantes años el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y al parecer ahora Estados Unidos, con ese paquete grande de inversiones que no solamente, que en un principio estuvieron orientados al Caribe y ahora parece ser que se van a buscar realizar a lo largo y a lo ancho del mundo a los fines de competir directamente con los niveles de inversión que están llevando adelante en infraestructura, ¿no? Que está llevando adelante China como una arena más de competencia por la influencia internacional. Yo creo que el BID va a tener una competencia rica que yo creo que terminaría o tendría que terminar beneficiando todo lo que tiene que ver con los proyectos de inversión en infraestructura en nuestra región y teniendo el impacto positivo que tienen. Claro. Vamos a ver si es que las dinámicas económicas internacional, lo acompañan en este sentido, siendo que el mundo se ha visto fuertemente golpeado en lo que ha sido este 2022, ¿no? Mario, en su momento también se habló de la figura de Sergio Massa como potencial candidato, principalmente por el viaje de parlamentarios demócratas a la Argentina, que estuvieron reunidos en Tigre, con el actual ministro de Economía, y se especuló bastante con una propuesta de Estados Unidos formal para que él fuese miembro. ¿Qué impresión te generó esto? ¿Te da la pauta de que puede haber sido algo real? ¿Entendés una supuesta renuncia a esa oferta por parte del ministro de Economía? A ver, el tipo de vinculaciones que se le atribuyen a la figura del ministro de Economía es algo cierto, porque ha quedado más que claro en lo fructíferas que han sido las negociaciones de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. El nivel de vinculaciones que tiene el ministro le facilitó una serie de salidas a cuestiones que estaban trabadas. Entonces yo creo que ese nivel de vinculación es todo. Yo creo que lo que termina impidiendo el potencial ofrecimiento, la potencial invitación, se explica por un lado por las ambiciones personales que puede llegar a tener Massa. Por ahí Massa está pensando más su proyección política en nuestro país, y yo creo que tiene que ver también con algo que ya se viene viendo desde hace bastante tiempo, y son las tensiones internas entre las tres patas del peronismo nacional, ¿no? Digamos, un peronismo más al Alberto Fernández, un peronismo más a lo de Sergio Massa y un peronismo más a lo Cristina Fernández, ¿no? Entonces, ¿puede sí. existir ahí una suerte de responsabilidad institucional por parte del ministro de Economía en el sentido de cómo pueda llegar a impactar la salida de él en la economía argentina? Puede ser, hay que ver, hay muchas cuestiones que no se saben del proceso de negociación, si realmente fue un proceso de ofrecimiento o fue un proceso de construcción de diálogo en la candidatura, porque hay que ver si es que realmente Massa estaba dentro de la mesa o de candidatos de Alberto Fernández cuando él estaba pensando la posibilidad de lanzar la figura de Todesca. Hay muchos factores que están jugando, pero sin duda el hecho de que el ministro se haya quedado dentro del gabinete y se haya mantenido en esta línea y no haya fagocitado o por lo menos desincentivado por otros lados esta idea, da cuenta de que sí hay alguna cuestión de acompañamiento institucional. Pero bueno, digamos, yo creo que esto ya es entrar en un plano de elucubración que por ahí es un poquito difícil de decir que es cierto y que no. Bien, hablando del tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, bien señalabas que fue exitoso, no fue en el contexto de Sergio Massa, pero actualmente es Sergio Massa quien está a cargo del ministerio. Pero te pregunto por qué se están evaluando el tema de las metas a cumplir, o sea, lo que ha establecido el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que cumplir ciertas metas. Pero ¿qué puede llegar a pasar el año que viene, teniendo en cuenta que es un año electoral, como recién mencionabas vos, con respecto al cumplimiento de estas metas? A ver, en principio está la promesa de lo ya hecho. Es decir, hay muy buena imagen por parte del Fondo Monetario y todos los viajes de técnicos que se han estado realizando al país y evaluando los diferentes indicadores económicos que acompañan en este sentido de que se estaría haciendo
el ajuste, o si no gusta la palabra ajuste, el reordenamiento de los números necesarios que avalarían el apoyo por parte del FMI en la renegociación de la deuda y el envío del dinero, del desembolso que quedaba hacer. Entonces como que está la promesa de que se viene haciendo y no es solamente un mes, sino que ya es sostenido, ¿no? Entonces en principio está esa promesa. Lo otro es difícil, de proyectar, primero porque no está claro quién podría llegar a ser el candidato o la candidata. Hay que ver cómo es que si Alberto Fernández termina definiendo, porque dependiendo del momento que nosotros analicemos, Alberto Fernández nunca descarta la posibilidad de presentarse a una reelección, después la descarta, entonces hacia el interior de la coalición no quedan claros bien cuáles podrían llegar a ser los potenciales candidatos. Recordemos, hay que ver cuál es el nivel de impacto que puede llegar a tener todo lo que está aconteciendo en este momento con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el término de relanzar o no relanzar candidaturas, si bien ella dijo que no iba a ser candidata, pero bueno, hay que ver a qué candidato termina apoyando. Entonces, este juego de indecisión respecto a los candidatos define necesariamente la estrategia económica, que si bien se sabe que en contextos electorales se tiende a ser mucho más expansivo que en aquellos periodos o aquellos años en los que no hay alguna contienda electoral, ¿no? Claro. Entonces yo creo que primero hay que definir eso de cara a lo que viene, es decir, un poco más de status quo respecto a las medidas económicas que se vienen adoptando, a la espera de que realmente haya un impacto sostenido en la disminución de algunas variables, estabilidad en el tipo de cambio, algún tipo de crecimiento o por lo menos caída en el nivel de la tasa de inflación, y ver la parte política cómo se termina ordenando, ¿no? Mario, en relación a los desafíos que se plantean para podríamos decir, para esta refundación, por llamar de alguna manera, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cuáles crees que son los principales desafíos de gestión y también de financiación, entendiendo que por ahí uno cuando habla del Banco Interamericano de Desarrollo lo relaciona por ahí un poco en lo micro, pensando en el impacto que tiene sobre todo, por ejemplo, en lo que es Centroamérica y Caribe? Sí, yo creo que hay una ventaja muy fuerte que corre el BID, y no es un detalle menor pensando en América Latina, y es que es un organismo fuertemente respetado y no es criticado, en el sentido de que hay mucha crítica a los organismos intergubernamentales y aquellos organismos que tienen algún rasgo o carácter de supraestatalidad en la región, ¿no? Justamente porque se ven supeditados a las dinámicas y a los vaivenes de los ejecutivos de la región. Entonces, en cierta manera, el BID en ese punto está blindado. Entonces yo creo que mucho de su accionar, de lo que viene, va a quedar por lo menos bien guardado. Y de hecho, la mayor debilidad que podemos por lo menos rescatar de los últimos 10 años del BID no vino justamente desde América Latina, claro. Provino desde Estados Unidos, cuando Donald Trump presionó para que se terminara poniendo en la presidencia del BID a un estadounidense, un hecho histórico porque nunca había pasado, ¿no? No solamente por el hecho de que proveniera de ese país, sino por el hecho de que se rompía con una política que se creía consolidada dentro del organismo, y es que los presidentes salen por consenso, si bien es cierto de que hay una distribución de cuota en el nivel de voto de los miembros, ¿no? Ya que estamos hablando de tensiones, no tensiones, bueno, uno de los grandes temas de tensión de este año tuvo que ver con el Mercosur y las cumbres. Este pedido de Uruguay de flexibilizar las normas para poder hacer tratados independientes. Bueno, ¿qué nos puedes decir justamente de esta cumbre del Mercosur que ya te hemos consultado en otras ocasiones? Sí, yo creo que hay una cuestión interesante, y es el hecho de que a mí me gusta mucho la metáfora de la calle Pou sacando el volante y mostrándolo por la ventana y diciendo: a mí no me interesa. Yo creo que es el proyecto comercial y de inserción internacional que Uruguay se merece y le corresponde,
Y lo cierto es que los 3 países miembros, porque recordemos Venezuela sigue suspendida, se mostraron unidos en este punto y dijeron, miren, hay que respetar lo establecido. Si Uruguay quiere seguir adelante con esto, está muy bien, hay todo un camino legal que tiene que seguir y tiene que denunciar el Tratado de Asunción y llevar adelante todo lo que la LADI establece que corresponde para poder separarse, ¿no? Mientras tanto, más allá de las interpretaciones y reinterpretaciones que hace Uruguay sobre el hecho de que si los miembros del Mercosur están obligados o no a negociar de manera colectiva, eso yo tengo mi posición y eso es una posición errada por parte de Uruguay. Lo cierto es que yo creo que el Mercosur demostró fortaleza institucional, aquello que siempre se le critica al Mercosur, el hecho de que es extremadamente intergubernamental y supeditado al hecho de las dinámicas políticas de los presidentes de turno de los miembros. En este sentido hubo una coherencia y un punto de encuentro, si bien motivado de manera diferente entre Paraguay, Brasil y Argentina, coordinaron en este punto, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera lo que se viene de cara al Mercosur termina posibilitando o cerrando. Hubo una declaración de voluntad muy fuerte por parte de Alberto Fernández al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, de decir, sí, vamos a llevar adelante, tenemos que cerrar el acuerdo con la Unión Europea, pero hay que sincerizarlo, hay que sentarnos y ser sinceros con el hecho de que, y esto es algo que lo hemos discutido bastante, ¿no? Esta cuestión de que la crítica europea, principalmente francesa, al acuerdo del Mercosur, en realidad más que intereses ambientales, los cuales son legítimos, son ciertos y demás, también hemos conversado sobre eso. Lo cierto es que en realidad hay una dinámica proteccionista de determinados productos que son altamente competitivos del Mercosur y que generarían algún tipo de ruido en Europa, ¿no? Particularmente los productos agropecuarios, ¿no? Entonces, como que sincerémonos en este aspecto, hay que la importancia de sacarlo al acuerdo, es verdad, hay que hacerlo y bueno, hay que pensar esta salida. Mientras tanto, queda trunco algo que ya lleva más de 20 años trunco, y es el hecho de la firma de un tratado de libre comercio, o por lo menos un acuerdo económico con el principal socio económico de los países miembros, incluso para Paraguay, la cual no tiene relaciones diplomáticas con ese país, que es con China. Entonces yo creo que esas son las grandes materias pendientes. Claro. Mario, ¿hay algún condicionante, existe algún condicionante ideológico que potencie la posición de la calle Pou en el Mercosur? Yo creo que no, porque si uno se pone uno observa, hay una línea de continuidad en materia de política exterior en relación al Mercosur que es muy clara. Es decir, a la calle Pou no le estamos escuchando decir nada que no le hayamos escuchado hablar a Tabaré Vázquez, ¿no? En este sentido, hay discurso de Tabaré Vázquez de hace 10 años atrás en donde decía, necesitamos firmar un acuerdo de libre comercio con China, está trabado porque es que no estamos avanzando en este sentido. Lo que sí yo creo que es muy propio y específico de la calle Pou es su declarada intención de que, bueno, si hay que forzar y romper, estamos dispuestos a forzar y romper porque no coincidimos con el nivel o por lo menos la estrategia de inserción económica que desde el Mercosur se está planteando, la cual es cierto, cuando vos tenés una fórmula de decisión como es la unanimidad dentro del Mercosur, es muy difícil establecer una base de acuerdo porque cualquiera de los actores se puede constituir en un actor de veto. Entonces, la mínima cuestión en la que estén en disidencia o diferencia automáticamente traba todo el proceso de negociación. Entonces, lo cual esto es un elemento interesante, le permite fortalecer su posición a países chicos como son Uruguay y Paraguay en un esquema en donde uno cree o aspira a que por lo menos la orientación político-económica del bloque esté en primera instancia en Brasil y luego en Argentina, ¿no? Entonces, como que son los pros y los contras de este esquema de negociación que son del Mercosur. Cuando en Uruguay se discuten internas por cuestiones internacionales, ¿puede ser que en el Congreso existe una mayor capacidad de consenso? Puede ser, los congresos tienden a ser
más en países como el uruguayo, en donde el sistema de partido es fuerte, está consolidado. Ya tenemos 3 grandes patas del sistema de partido uruguayo. Los puntos de encuentro son bastante grandes. Claro. En este sentido no hay mucha diferencia, y yo creo que tiene que ver, es lo que explica estas continuidades de las que hablamos. Entonces yo no creo que haya muchas diferencias en ese sentido. Lo que sí yo creo es que hay diferentes aspiraciones para con el Mercosur. Si bien Brasil ha tenido más sus críticas para el Mercosur, han estado orientados sobre el arancel externo común, lo cual es cierto. Los niveles de arancel externo común que tiene en este momento en el Mercosur responden a una realidad económica de la década de los 90. Son extremadamente altos y generan conflictos, ¿no? Y es en este sentido que se lograron acuerdos entre Argentina y Brasil para reducirlo de manera momentánea, utilizando cláusulas que el Tratado de Asunción permite. El hecho de que la crisis de Ucrania y todo lo demás hacían necesario que se flexibilizaran este gravamen a los fines de evitar que la inflación se siguiera disparando, un fenómeno raro en la región, no para nosotros, pero sí para la región. Entonces, mientras que los intereses de Uruguay van por otro lado, fortalecer y diversificar lo más posible su nivel de vinculación y comercio con el resto del mundo. De hecho, hace un año atrás, justamente Uruguay se incorporó como un accionista en el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, una cuestión que fue totalmente novedosa y se incorporó junto a Bangladesh y los Emiratos Árabes como un accionista más en este órgano que parece ser el eje de la inversión en infraestructura de países emergentes, ¿no? Bien. Antes de meternos en el tema de la guerra, tomando en cuenta el tema del Mercosur, de que ahora ya Lula da Silva asume como el próximo presidente de Brasil. Bueno, ¿qué puede llegar a potenciar o qué puede llegar a buscar Lula da Silva en el Mercosur y en materia, digamos, económica también del Brasil, de política exterior? Yo creo que algún tipo de relanzamiento va a haber. El tema está con qué características. Claro. Si va a ser un relanzamiento del Mercosur que busque fortalecer algunas lógicas proteccionistas, es decir, más a la Alberto Fernández, o es que va a tener algún tipo de relanzamiento un poco más liberalizado. En este sentido, Mercosur tiene una serie de fallas congénitas, porque responden no solamente a las aspiraciones que se dio el Mercosur desde el 91, sino a las lógicas de funcionamiento que realmente hacen inviables. En este momento el Mercosur está lejos de ser una unión aduanera como lo pretende ser en este momento, porque los costos de internalización del código aduanero es altísimo. Tenemos el problema de nuestro país con los miles y cientos de tipos de dólar que tenemos, dificultan y son un gran dolor de cabeza para Brasil. Hay un muy grande malestar por parte de Brasil en este sentido, pero estas disociaciones, si bien desde sus inicios el Mercosur lo que aspiró es a generar una fuerte coordinación en materia de política comercial y monetaria, eso se rompió en el 99 cuando Brasil devaluó sin avisar previamente el real. Esos malestares, esas rispideces están, y no solamente estas tensiones no se explican por la coyuntura, sino por estas dinámicas históricas, ¿no? Entonces hay que ver qué posición termina asumiendo Lula en un contexto en donde hay que ver si Lula y Brasil mismo miran para la región o van a seguir mirando, porque ha quedado claro de que, por ejemplo, Brasil se ha mostrado más atractivo, más interesado en fortalecer su estatus en el escenario internacional a través de cientos de organismos informales internacionales, como lo han sido el BRICS, más que a través del Mercosur. Claro. Brasil ha actuado de manera más coordinada con los países del BRICS en los diferentes organismos como Naciones Unidas, el G20, etcétera, que con el Mercosur en esos mismos escenarios, ¿no? Entonces, eso es como un elemento al que hay que tener en cuenta de cara a lo que se viene. Mario, hablábamos de organismos como el BID, como el Fondo Monetario Internacional, hicimos referencia al Mercosur en cuanto a la lógica en la región.
Pero, ¿qué pasa con la guerra en materia económica? ¿Cómo impacta? ¿Cuál es el rol de la región de Argentina? Mucho se habló de la posibilidad para Argentina en relación a los recursos energéticos, a lo que es alimentos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que Argentina fue una gran beneficiaria porque de hecho gran parte de la estabilidad en el tipo de cambio que se observó a lo largo del año se debió justamente al aumento del precio de estos commodities, ¿no? Argentina se vio fuertemente beneficiada con la disparada del precio del trigo, ¿no? Ya entender factores o fenómenos como la suba de precios de los combustibles y demás responden a un esquema mucho más complejo de las dinámicas económicas internas de nuestro país. Pero en ese término, en un producto como el trigo y derivados son bienes transables y que responden a los precios de afuera y porque se comercializan y demás, en ese sentido Argentina se vio fuertemente beneficiada. Ahora bien, en términos generales, el mundo entero y América Latina particularmente, pero también Europa e incluso Estados Unidos, se vieron atravesados por procesos inflacionarios, los cuales eran muy poco comunes, era algo raro, muy difícil. 40 años, por ejemplo, en el Reino Unido. Exactamente, y no estamos hablando de inflación alta, como la que estamos acostumbrados nosotros de los 3 dígitos, pero imaginémonos que el hecho de que se vea inflación de casi 2 dígitos en Gran Bretaña, incluso en países de la región. En Alemania también. Exactamente, eso generó y disparó una inestabilidad política, la cual puso en vilo a muchísimos gobiernos a lo largo y a lo ancho. Por eso es que siempre cuando hablamos, y en este sentido, si me enfoco un poco más en América Latina, yo no sé cuánto realmente estamos viendo de un nuevo giro a la izquierda. Lo que yo creo que estamos viendo, hay que ver qué pasa con Paraguay, pero lo que estamos viendo es más un giro a las oposiciones. Claro. En este sentido, los que perdían eran los oficialismos. En muchos de los casos daba la casualidad de que había gobiernos más afiliados o ubicados más en la centro-derecha y terminaron posicionándose los Boric, los Petro, etcétera, pero Lula en este caso, pero recordemos que en este proceso también Bolsonaro ganó la elección. La última elección en donde un oficialismo ganó fue con Mario Abdo. Por eso es que digo que hay que mirar cuándo es que... ¿Cómo y las legislativas? Bueno, pero esto en la región, en Francia... Presidenciales estoy hablando, ¿no? Sí. Por ahí también tener en cuenta la característica propia de los procesos, o sea, el caso de Bolivia, donde el gobierno de Yanín Áñez hay que ver el grado de institucionalidad que haya tenido, dado que si no se tiene en cuenta hay también una consecuencia en el sentido de que de Evo Morales institucionalmente se pasa a Luis Arce. Claro, totalmente. Ahí hay, obviamente, salvando las situaciones coyunturales de esos casos, en general la tendencia es esa, son las oposiciones. ¿Por qué digo el caso de Paraguay? Porque al parecer el que quedaría bien posicionado de cara a las próximas elecciones es el Partido Colorado, es decir, habría una continuidad en ese sentido. Y hay que ver cómo es que se terminan dando las negociaciones. Pero en general son las oposiciones las que estarían ganando las elecciones y se da en un contexto en el que los gobiernos salientes salen fuertemente deslegitimados, pero los gobiernos que llegan al poder tienen ciclos de bonanza política o por lo menos de luna de miel muy cortos. Es decir, las aspiraciones que se ponen en esos gobiernos son extremadamente altas, aún más altas cuando son gobiernos o partidos más progresistas, porque obviamente asumen con promesas más orientadas a políticas redistributivas, de mejora de la mejoras materiales en los ingresos y en la calidad de vida de las personas, que en ciclos cortos son muy difíciles de observar, entonces se generan espirales de ingobernabilidad en determinados casos, como son el caso peruano o Colombia misma, etcétera, que es un detalle interesante a tener en cuenta en donde ver cómo se da esta sinergia entre lo económico y lo político, ¿no? Bien, te hago la última pregunta, Mario. Ya que estamos hablando de la guerra, también un hecho bastante importante tuvo que ver con la primera salida
de Zelensky, el presidente de Ucrania, hacia Estados Unidos, este encuentro que tuvo con Biden, el discurso en común. ¿Esto qué lectura haces vos? ¿Estados Unidos está dando cuenta de su rol protagónico en el conflicto? ¿Qué análisis haces vos de esta visita de Zelensky a Estados Unidos? Sí, totalmente. Yo creo que da cuenta de ese nivel de involucramiento en un conflicto en donde Estados Unidos desde un comienzo no quiso estar. Porque si hay algo que está claro desde hace muchos años, y en este sentido hay muchos informes que estaban hablando de la tensión que había en el límite entre Ucrania y Rusia, esta hipótesis de conflicto era una hipótesis totalmente europea. Claro. Estados Unidos estaba mirando y está mirando sus disputas con China, y es en términos comerciales. Hay que ver el nuevo mandato de Xi Jinping, si es que él termina endureciendo su proyección, pero lo cierto es que Estados Unidos se vio involucrado, y parte de la resistencia que está teniendo y el muy buen desempeño que está teniendo Ucrania se explica justamente por este nivel de involucramiento en el apoyo logístico, en el apoyo táctico, en el apoyo armamentístico que se le está dando desde Europa, desde la OTAN, pero todo asistencia directa e indirecta a través de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la revinculación en un Biden el cual está un poco más tranquilo una vez habiendo pasado la tormenta local, en un contexto histórico en donde siempre se dijo que las intermedias las pierde el oficialismo. Entonces yo creo que se está relanzando Estados Unidos de cara a los 2 años que más o menos que le quedan, ¿no? Exacto, exactamente. Mario, te agradecemos muchísimo el tiempo que has tenido hoy y el tiempo que nos has brindado todo este año. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Feliz año nuevo para vos, gracias. Mario. Hablábamos con Mario Guerrero, politólogo, bueno, haciendo un análisis desde una lógica económica, pero con una perspectiva político-social de los organismos y también de lo que ha sido el Mercosur y el impacto que ha generado la guerra. Exactamente, como siempre es un placer poder charlar, dialogar con Mario Guerrero, como siempre decimos, no nos cansamos. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un breve corte, pero quédense allí porque en el próximo bloque vamos a hacer un resumen, pero de los principales temas ambientales, así que ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de este 2022 que tantas satisfacciones nos ha dado, en este especial que hemos traído para vos, donde nos acompaña un amigo de la casa para cerrar un año en materia ambiental que nos ha traído de todo. Te hablo de Manuel Verdaguer, licenciado en Gestión Ambiental, que nos acompaña en este último especial del año. ¿Cómo te va? Hola, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Hola, bien. Luz. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo va? Manuel, un placer tenerte aquí con nosotros en Enlace Internacional. Y bien, digamos, lo que queremos hacer es una suerte de repaso de los principales temas ambientales del año, del 2022. Y si te parece, empecemos con el que ha atravesado todo este año, que es el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero desde el punto de vista ambiental, ¿cuál es el impacto ambiental que tiene una guerra? Bien, bueno, el impacto ambiental que tiene una guerra es bastante grave a nivel subsuelo, suelo y aéreo también, por la contaminación de todos los misiles, el calentamiento que generan las naves al volar, sí, al detonar también sobre la atmósfera. Entonces hablaríamos de un impacto ambiental bastante grande, además sumado a lo que es la pérdida de vidas humanas y
en el momento de la guerra el desabastecimiento de servicios, ¿sí? No hay recolección, todo lo que es excretas no se trata dependiendo de dónde caigan los proyectiles o misiles, y eso genera un problema en la contaminación general y el abastecimiento y lo que es enfermedades. En el caso de Ucrania, como es un territorio más frío, es un poco más calmo eso, pero si fuese un poco más cálido el territorio, hablaríamos de problemas con gusanos, epidemias, y empezar a tener problemas que se descontrolarían en base a lo que es la planificación en guerra, que digamos, ¿sí? ¿Hay tiempos estipulados para esto o son impredecibles? No, son impredecibles en base a lo que es la descomposición del cuerpo o en base a lo que es, por ahí muchas veces, donde ataquen, que digamos, ¿sí? Entonces muchas veces sucede que en un periodo de tiempo corto te invadieron una parte, te colapsaron un servicio. Tengamos en cuenta en otros lugares donde puede haber más temperatura, se puede averiar un sistema de refrigeración, ¿sí? Que haga que complique la situación de salud, hospitales, como muchas veces está prohibido atacarlo, pero sucede en algunos casos, como en otros problemas bélicos que han habido, que han bombardeado con gas sarín hospitales de niños, que es un gas asfixiante que genera un problema. Entonces la pérdida de vida humana es lo principal que tenemos en la guerra, un impacto fuerte, pero lo que es la fauna nativa y lo que es la flora la deteriora, pero la fauna sale desperdigada por todos lados sin entender nada. ¿Y qué residuos se generan y qué pasivos quedan también ahí después de la guerra? En la temática de residuos podemos hablar de todas las estructuras y de todo lo que es vaina, todos los restos de armamento y por ahí de vehículos que se han quemado. Y con respecto a los pasivos es muy importante tener en cuenta las estructuras que a veces tienen que ver de reestructurar ciudades en otros lugares, modificar el lugar, trasladarse, y contemplemos el hecho de demoler un edificio, de sacarlo en un camión batea, la cantidad de viajes que deberían ser para trasladar y sacar esos residuos es bastante alto, lo cual por lo general se diagraman en otro lugar. El presidente de Ucrania dijo que Rusia iba a pagar todos los costos que generaba eso, pero es altísimo y es reubicable, más fácil que diagramar un reciclaje de todo ese lugar. Manuel, cuando uno piensa en los residuos, o sea, por ejemplo, un edificio que vos planteabas, ¿cómo se procesa eso? ¿Qué se hace con eso cuando se traslada? ¿Con esos hormigones se pueden reutilizar? ¿Son absolutamente liquidados? ¿O cómo se produce? Primero se hace una separación de todo lo que es la estructura de hierro y de todo lo que es metales, ¿sí? Eso se puede reutilizar, y con respecto a lo que es hormigón se puede trabajar en una molienda para volver a hacer un hormigonado de otras estructuras que no necesiten una sismoresistencia o para losas de otro tipo. Bien, y bueno, hablando en materia ambiental, uno piensa y analiza cuál es la perspectiva en relación a Brasil y a Brasil como potencia ambiental. ¿Qué se espera y qué le toca a Brasil si se proyecta como una potencia ambiental? Brasil, en la potencia ambiental que está planificando, es un conservacionismo. No ha hablado de implantar nuevas especies para lo ya atacado por el fuego, que digamos, porque eso llevaría unos 20-25 años y no tendría una respuesta inmediata. Sí, en el caso de conservacionismo, gira en torno a todo lo que son los países periféricos que tiene y a nivel mundial también. Con ese concepto de conservar, genera un espacio de sumidero, siendo la gran potencia del bloque sur de América para todo lo que es la absorción de carbono, que puede ser de cualquier parte del mundo con quien genere un convenio. Bien, ¿es Brasil un nuevo Brasil en materia ambiental? ¿Se entiende que hay un quiebre o no es tan así en relación a lo que ha pasado en materia política de la salida de Bolsonaro y la llegada de Lula? Sí, es un nuevo Brasil y con una proyección económica mediante este trasfondo de medio ambiente. ¿Por qué? Porque la realidad es la siguiente: Lula se va a concentrar con un montón de empresarios a los cuales les va a ofrecer un canje económico por la absorción del carbono. Pero si Lula es inteligente en las tratativas, puede decir: necesitamos estas empresas también en Brasil y necesitamos mayor desarrollismo en la región. Es el modelo de la Comunidad Europea, podríamos decir. Tal cual, así es. Hablando de la Comunidad Europea, también podemos aprovechar a comentar que está incursionando una proyección hacia un impuesto nuevo a las emisiones de impacto de los productos que vienen desde afuera de la comunidad. Bien.
Bien, clarísimo ese tema. La verdad que también la cercanía que tiene Brasil. Pero te cambio de tema, si te parece, y analizamos un poco el tema de la COP27. ¿Qué es lo importante que vos podrías decirnos de la COP27? Bien, la COP27 fue una COP en la cual trataron de plasmar muchos objetivos, pero quedaron truncos algunos, otros son de implementación ahora mismo, porque están trabajando antes del 31 de marzo del 2023 para dar continuidad a todo lo que se habló en la COP con respecto a armar todo lo que es la ruta de los contaminantes, cómo reducirlo y cómo deberían ya plasmar todo un documento para ratificarlo en la COP28 que se da en los Emiratos Árabes Unidos. Bien, Manuel, en relación a lo que se proyecta en COP15, o sea, y materia de biodiversidad, ¿qué es lo que se da, qué es lo que se proyecta? Bien, en ese sentido lo que proyecta en la COP15 es una reducción, no es una reducción, es una conservación del 30% de lo que es biodiversidad en tierra y en océanos al 2030, o sea, a pasado mañana. Claro. Es un plan ambicioso, bastante grande, pero tiene sus problemas debido a que tiene que ser resuelto por unanimidad de todos los países, que son 196 los que participaron, y el representante de la República Democrática del Congo estuvo en desacuerdo. ¿Por qué? Porque los países periféricos y en vías de desarrollo tienen sus problemas económicos y ven en un grado de salvedad estos subsidios que entregan. Entonces, la queja principal es la forma en cual van a distribuir estos subsidios. ¿Es alcanzable para vos el objetivo? Son alcanzables siempre y cuando haya voluntad política y voluntad para bajar un lineamiento en el cual van a trabajar y que no haya desvío de fondos. Bien. Cualquier país se va a ver beneficiado en recuperación barrial, mejoras en reducción de gases de efecto invernadero. En ese sentido, la comunidad recibe dinero para reactivar, para moverse, y es lo que necesitan los países emergentes. Pero a la urgencia que quieren llegar, hace que se ocurran estos problemitas. Claro, exactamente. Bien, y estamos hablando, digamos, la importancia de este acuerdo que es histórico, pero ¿no le está faltando algo a este 30-30? Al 30-30 le tenemos que sumar un 30 más, porque en el 2022 se cumplieron 30 años de la Cumbre de la Tierra, en la cual es firmado el primer convenio de diversidad biológica en Brasil, en Río de Janeiro. Bien. Manuel, clarísimo todos los aportes que has generado en este año. La verdad que para nosotros ha sido valiosísimo, sobre todo por la perspectiva que tenés para poder bajarlo a nosotros, digamos, al común mortal en materia ambiental. La verdad que ha sido un placer, Manuel, la verdad. Nos vitalizaste, podríamos llegar a decir, este segmento. Bueno, muchas gracias, les agradezco el espacio y bueno, seguiremos trabajando. Totalmente. Con nosotros Manuel Verdaguer, quien nos acompañó describiendo todas las situaciones en materia ambiental en lo que ha sido este término de este 22, ayudándonos a interpretar la actualidad, las coyunturas, pero entender también que la política internacional también es realmente ambiente. Exacto, van de la mano en conjunto, y por eso también la importancia y la claridad de Manuel para brindarnos justamente estas explicaciones de temas por ahí que algunas personas lo pueden ver más lejano, ¿no? Exacto, la verdad que, bueno, no tiene desperdicio. Y nos comprometemos, la verdad que cuando lo debatimos, lo discutimos al hecho de trabajar lo que es ambiente, nos planteamos un desafío muy importante y haber conseguido la cooperación, el aporte intelectual, la dedicación de Manuel para este tipo de acciones es lo que nos permite poder abordarlo desde esta perspectiva. La verdad que sí, ha sido un placer. Se nos está acabando el tiempo, pero antes les voy a contar este look divino que estoy usando, que me ha dado el atelier Ellen Hansen. Miren lo que son las sandalias de yute, divinas, como siempre, me encanta el calce. Y ahí se empieza a ver el vestido de lino 100% natural, tiene botones de nácar, me encanta pues súper original el corte, tiene un calce divino, súper favorecedor. Miren, acá tiene los dos botoncitos y miren lo que es este collar soñado. Todo lo que tienen en el atelier es realmente hermoso. Y recuerden que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Así que vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Y obviamente, seguramente para estas fiestas justamente hay algunas cuestiones especiales, ¿no?
Estamos a muy poquitos de lo que va a ser el comienzo del 2023. Lo cerramos con una alegría, con una satisfacción increíble para todo el pueblo argentino, para toda Latinoamérica, ¿por qué no? Y para todo el mundo, en el sentido de que nos han apoyado de todas partes. Te agradecemos muchísimo, en varias ocasiones lo hemos dicho, a vos desde Canal Sama, que estás también en San Luis de Canal 13, también a nivel nacional por Construir TV y desde casa por Canal Acequia. Te agradecemos un montón y brindemos para que el próximo año sea aún mejor que este. Exactamente, y les agradecemos a todo el equipo de aquí de Canal Acequia por habernos acompañado. En lo personal ha sido una experiencia hermosa estar aquí haciendo Enlace Internacional y acompañarlos y ayudarlos también a entender estos temas que nos apasionan, que son la política internacional. Realmente ha sido un gusto poder trabajar con ustedes, poder llevárselos y llegar a cada uno de sus hogares, así que muchas gracias a todos los que hicieron también posible Enlace Internacional. Hasta el año que viene. Chau, chau.